Navegar hacia el oeste. ¿De qué va el vídeo que vamos a ver? De Cristóbal Colón y el inicio de los grandes viajes por mar. De por qué era importante para los europeos del siglo XV descubrir nuevas formas de llegar a la India y a China. Y de cuáles fueron los nuevos caminos que finalmente se encontraron y quiénes les encontraron. En el camino aprenderemos nuevas cosas sobre dos grandes navegantes portugueses, Bartolomé Díaz y Vasco de Gama, y también sobre en qué se equivocó Cristóbal Colón y quiénes fueron los primeros europeos en avistar el Mar del Sur y en pasar del Océano Atlántico al Océano Pacífico. Nuestra tarea se dividirá en dos partes. Una la realizaremos en casa y otra en el colegio. En casa veremos el vídeo e intentaremos responder a las preguntas que se nos harán sobre él. En el colegio compararemos nuestras respuestas con las de nuestros compañeros de equipo. Las corregiremos y después continuaremos trabajando sobre lo que acabamos de aprender. Nuestra historia comienza en un cambio de época, en el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. En general, el inicio de la Edad Moderna se establece en el año 1453, año en que los otomanos hicieron caer el Imperio Romano de Oriente con la conquista de Constantinopla, su capital. Pero para nosotros, ese cambio sucede más bien en el año 1492, año en que Isabel I de Castilla apoyó el proyecto de Cristóbal Colón. Y es que es desde ese año del final del reinado de los Reyes Católicos, y sobre todo durante el reinado posterior de su nieto Carlos I, cuando se realizan la mayor parte de las conquistas de nuevos territorios americanos y los grandes viajes por mar. Cristóbal Colón realizó su primer viaje en 1492, pero fue Fernando Magallanes quien en 1519, es decir, casi 30 años después, llevó a cabo el proyecto de llegar a Oriente navegando hacia el oeste. Esas son las dos fechas entre las que transcurre esta parte de nuestro proyecto. La finalidad del viaje de Cristóbal Colón era llegar a la India y sus riquezas. Pero ¿por qué el comercio con la India y otros países orientales era tan importante para los europeos? ¿Y por qué era importante descubrir una nueva ruta hacia ellos? El comercio con Oriente era esencial para la llegada a Europa de las especias y otros productos valiosos como la seda, tan valiosos que algunos, como la pimienta, se utilizaban como moneda de pago. Ahora es muy fácil obtener pimienta, o clavo, o canela, o jengibre en los supermercados, pero en el siglo XV esos productos solo llegaban a Europa desde la India, o desde China, o desde las Islas Molucas, después de un largo viaje por tierra o por mar que los iba encareciendo. Pero resulta que cuando Colón presentó su proyecto a los Reyes Católicos, Portugal ya había iniciado por su parte la búsqueda de un nuevo camino por mar a la India, en su caso bordeando el continente africano. Así, antes de que Colón iniciara su viaje, el navegante portugués Bartolomé Díaz había llegado a lo que ahora es el Cabo de Buena Esperanza, en el sur de África, en el año 1488, descubriendo el paso que comunicaba el Océano Atlántico con el Océano Índico, y que abría una nueva ruta hacia Asia sin pasar ni por Venecia ni por Oriente Medio, que eran los caminos que tanto encarecían los productos que buscaban. Aprovechando el descubrimiento de ese paso, poco después de que Colón llegase a América, el navegante portugués Vasco de Gama llegó finalmente a la India, bordeando África. ¿Qué tenía pues de novedoso el viaje que planteaba Cristóbal Colón? Lo que él planteaba era llegar a la India navegando hacia el oeste, y no hacia el este, como se había hecho hasta entonces. ¿Y por qué? Porque Colón creía que si partía de la península ibérica, que era el extremo oeste del mundo conocido, y atravesaba el Océano Atlántico, llegaría a China. Pero sus cálculos tenían dos errores fundamentales. El primero, el de la distancia entre la península y Asia, que él creía que era de unos 5.000 kilómetros, cuando en realidad era de unos 20.000. Y también se equivocaba en su cálculo de la medida de la circunferencia terrestre, que él pensaba que era de unos 29.000 kilómetros, cuando en realidad es de 40.000.
Un tercer error clave fue que los conocimientos geográficos europeos eran aún muy limitados, y en sus mapas solo se representaban 3 continentes: Europa, Asia y África, desconociéndose la existencia del continente americano. De hecho, Colón murió pensando que había llegado a las costas de Asia y desconociendo que había llegado a un nuevo continente. Solo años después, ya durante el reinado de Carlos I, el navegante Fernando de Magallanes pudo realizar el viaje imaginado por Colón. Para ello fue necesario que antes otro navegante, Vasco Núñez de Balboa, descubriera el llamado Mar del Sur, después renombrado como Océano Pacífico por el propio Magallanes, cuando llegó a él en el año 1519, bordeando América y pasando a través de lo que ahora conocemos como Estrecho de Magallanes, lugar desde el que continuó navegando hasta alcanzar las Islas Molucas, cumpliendo así el proyecto que comenzó Colón en 1492.